Queridos hermanos, les saludo con gozo en el amor del Señor Jesucristo y el deseo de mi corazón es que cada uno de ustedes esté muy bien, que no tengan dificultades de salud y que las muestras de generosidad y amor del Señor Jesucristo sean evidentes en el hogar de cada uno de ustedes. Les invito a que estudiemos la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar un tema un poquito distinto de lo que hemos hecho durante varias semanas. Durante varias semanas hemos estado preocupándonos específicamente de centrarnos en el análisis de las escrituras, de la palabra del Señor, pero el día de hoy hago un quiebre por varias razones. Una, porque me hizo sentido hace algún tiempo atrás algunas expresiones del pastor Nadir Carreño en relación al trabajo que se está haciendo en tiempo de pandemia. Me hizo sentido también porque creo que es una situación que de alguna manera nosotros como familia también estamos experimentando. Yo sé que hemos escuchado a través del comentario de los hermanos que es nuestro deseo profundo el que cuando regresemos de todo este proceso de restricciones producto del COVID, nuestra iglesia pudiera volver crecida, más madura, más amorosa entre sí y por supuesto más santificada en el Señor Jesús. Ese es nuestro deseo y quisiéramos que eso se cumpliera. Yo creo que definitivamente hay muchas cosas que van a cambiar, no sé si tantas en la vida de iglesia como en la vida de familia, pero lo cierto es que donde más nos interesa que las cosas cambien es al interior de la familia. Es posible que los cultos familiares que no se hacían ahora sean algo común, algo frecuente en medio del hogar. Es posible que la dependencia de la oración de muchos que antes era un poco feble, hoy día sea con mucho más ímpetu y más regularidad. Seguramente la lectura de la palabra del Señor va a ser un deseo más permanente también que lo era antes. Pero también he pensado en la otra parte que pudiera ocurrir. Porque es probable de que algunas costumbres que pudiésemos arraigar en la actividad espiritual familiar y en el distendido ambiente que tenemos en nuestro hogar a veces para adorar al Señor, también se repliquen en la casa del Señor una vez que volvamos. Digo esto ¿por qué? Porque ciertamente cuando tenemos el culto en el hogar, nuestra actitud es un poco más suelta. Tenemos la sensación de que cuando vamos al templo y el estar en el templo, la casa del Señor, demanda algunas cosas porque esto es lo que hemos ido promoviendo desde siempre en las iglesias y que tiene que ver con la reverencia, de qué forma nos vestimos cada día, de qué forma nos comportamos y siempre estamos procurando corregir vicios que se nos producen como iglesia y que rayan en la falta de reverencia en la casa del Señor. Sin embargo, la reverencia casi siempre la hemos apuntado en lo que tiene que ver con la casa del Señor, con el presentarnos en el culto del día martes, el día viernes, domingo en la mañana o domingo en la tarde. También en las reuniones de las distintas sociedades. Pero también debemos reconocer que esa es una reverencia que debe ser el acto permanente de existencia de todo hijo de Dios. Nosotros no somos reverentes en la iglesia, nosotros debemos tener esa reverencia que es propia de un hijo de Dios de manera permanente, en todo lugar. Entonces es donde a veces también, a propósito de todas las cosas buenas que quisiera que tuviésemos al regreso a la iglesia, también debemos pensar en no trasladar aquellas cosas que son nocivas
en el servicio al Señor, en la adoración a nuestro Padre Celestial cuando estamos en casa. Cuando estoy en la hora del culto familiar, me siento como quiero, me visto como quiero, hago cosas que nunca haría en la iglesia, y no lo digo pensando únicamente en ustedes, sino pensando también en nosotros, porque este fue tema de conversación en nuestra familia. Y si bien es cierto, hay cosas que hacemos en casa y que no las hacemos en el templo, hay cosas que tenemos que mejorar. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, en el versículo número 5, encontramos a Moisés después de haber sido criado en un ambiente tremendamente ventajoso en lo social y en lo económico, pero que definitivamente no lo identifica en plenitud, y que las circunstancias indican que él toma otro camino. Lo encontramos ahora en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, ya ha contraído matrimonio, y estaba en esa circunstancia cuando él ve una llama en un monte y va hacia ese lugar, y desde allí le habla el Señor. Estaba en el desierto, un lugar absolutamente desolado, con ningún atrio, con ningún púlpito, solamente la naturaleza y algo extraño, una zarza que ardía. Y desde allí Dios le habla, y la escritura de Éxodo 3:5 dice: y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Moisés tuvo que tomar las actitudes propias de la reverencia que Dios le exigía, aun cuando no estaba en el templo. Todavía no existía templo, todavía no existía el tabernáculo, todavía no existía nada de eso. Sin embargo, el Señor le dice que el lugar donde Él está, ahí, la naturaleza propia, el sitio donde no había nada, sino prácticamente solo sequedad, el Señor le dice que se comporte de la manera que Él está pidiendo para mostrar reverencia a su Padre Celestial. Posteriormente, en el libro de los Hechos, porque esta no es una situación que es únicamente del libro de Éxodo o del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que los preceptos del Señor y las peticiones del Señor normalmente son propias de un Dios que no cambia. Por lo tanto, el deseo de reverencia y adoración a su persona no cambian desde el libro de Éxodo al libro de Hechos, aunque haya cientos y cientos de años de diferencia. Eso quiere decir que el Señor al respecto el día de hoy sigue pensando exactamente lo mismo. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Tampoco todavía tenían templo. Ellos asistían a las sinagogas judías o se reunían en las casas. Y sin embargo, a pesar de todo eso, eran reconocidos porque estos cristianos, estos que habían aceptado a Cristo, eran personas que tenían una conducta y una forma de conducirse que era muy propia y reconocible por todos los que les rodeaban. Y es más, los demás que les conocían sabían lo que eran antes, lo que eran ahora, y evidenciaban el contraste de la conducta de ellos. Por lo tanto, se conducían con temor a Dios. Y los que los veían reconocían ese temor en ellos. Nosotros entendemos claramente, estoy hablando con cristianos, muchos bastante avesados en la Escritura. Por lo tanto, ¿para qué vamos a extendernos con respecto a la palabra temor si nosotros sabemos que se refiere al temor reverente y no al miedo? Por lo tanto, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, era algo que identificaba y clarificaba en todo lugar. Si se reunían en casa, si se reunían al aire libre, si se reunían en alguna sinagoga, donde estuvieran, era identificable en ellos
la reverencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, versículo número 7, la palabra del Señor dice: en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial temor. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí vuelve a tomar gran potencia y poder el hecho de que se nos ha pedido siempre que nuestro ejemplo sublime sea el Señor Jesucristo. Bueno, Él fue muy reverente. Hay personas que creen que porque están en la gracia se pueden comportar como quieren. ¿Por qué? Porque están en la gracia. Y la verdad es que rayan en la irreverencia y no entienden verdaderamente lo que es la gracia, porque la gracia de Dios produce reverencia. El mejor ejemplo de todos es el Señor Jesucristo, ejemplo de obediencia, ejemplo de reverencia y de temor a Dios el Padre. Y lo dice cuando estaba en los días de su carne, es decir, cuando había sido este Dios hecho hombre. Y finalmente, también en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo número 18, dice la palabra del Señor: así que, tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo se le agrada a Dios? Se le agrada con temor y con reverencia. Por lo tanto, para no tener la necesidad de tener que hacer cambios profundos una vez que estemos juntos en la iglesia y de tener que perder el tiempo en retomar cuestiones que para nosotros son bastante sabidas, porque esto no es por falta de conocimiento, sino que es falta de voluntad y de obediencia, les invito para que en cada uno de los cultos que tengamos promuevan y promovamos que en nuestro hogar haya la reverencia que corresponde. Estamos en casa, pero Moisés estaba en el desierto. Estamos en nuestra casa. Los judíos del Nuevo Testamento que habían aceptado a Cristo también se reunían en casas y eran reconocidos por la reverencia que manifestaban a Dios. Yo les invito para que cada vez que estemos juntos, ya sea online, ya sea por audio, si estamos reunidos para la honra y la gloria del Señor, que nuestra conducta, nuestra presencia y nuestra reverencia también sean las que merece nuestro Padre Celestial. El Señor les bendiga.